Grabar y editar vídeos para YouTube puede parecer, y merecidamente, una tarea abrumadora, pero con un poco de organización y un buen diseño de producción se puede crear un sistema eficiente que nos permita crear nuestros contenidos audiovisuales con menos esfuerzo. Para ello debemos hablar de todo el proceso: preproducción, producción y postproducción. La primera parte estará a cargo de Noé, y luego entraremos a las dos finales conmigo, así que por ahora os dejo con Noé. Aunque en el esquema de contenido que encontraréis en la descripción podréis saltar directamente a la parte que os interese. La preproducción de un vídeo de YouTube. Antes de que Ferran empiece a soltar la chapa con el tema de la grabación y edición de los vídeos, quería daros algunos consejillos para que os organicéis mejor. El motivo principal es que si lo tenéis todo planificado ahorraréis mucho tiempo y seguramente os ayude también a conseguir mejores resultados. Para crear un proceso eficiente dividiremos la preproducción en 3 pasos fundamentales: la selección de la palabra clave del vídeo, la calendarización de todas las tareas que requiere su creación y la redacción del guión. Hablaremos de cómo conseguir crecer en YouTube en la última clase del curso, pero antes de que os pongáis manos a la obra queremos hablaros del SEO. El SEO es una técnica de marketing digital que nos permite posicionar páginas web en buscadores, normalmente en Google. No obstante, YouTube es el segundo buscador más importante de Occidente, por lo que también podemos hacer SEO, aunque no posicionaremos webs, sino vídeos. Tras haber hecho varios experimentos en el canal, hemos comprobado que el SEO no es la fuente de tráfico más golosa, la que hará explotar vuestro canal. No obstante, sí que es una fuente de tráfico que os va a permitir crecer desde el principio, poco a poco y de manera constante. Hablaremos de todas las fuentes de tráfico en una clase posterior. Estar muy atentas. El primer paso para poder hacer SEO será buscar la palabra clave más adecuada para vuestro vídeo. Pondremos el ejemplo con la clase 0 de nuestro curso, la historia de YouTube. Para comprobar que el término tiene tirón podéis realizar varias acciones. Podéis, por ejemplo, buscar el tema en Google Trends. Como estamos hablando castellano, vamos a poner todo el mundo y vamos a poner desde 2004 hasta hoy. Y aquí veis cómo el término de búsqueda subió mucho en 2010 y ha ido bajando un poquillo hasta ahora. El interés por región, los temas relacionados, consultas relacionadas, etc. También podemos descubrir nuevas palabras clave en la herramienta para palabras clave de Google Ads. De nuevo podemos poner la palabra clave, español, y quitamos España y vamos a poner todo el mundo. Y lo vamos a poner, por ejemplo, desde 2018. Y aquí tenéis el interés por años. Personalmente me gusta mucho más la herramienta para palabras clave de Google Ads que Google Trends. El motivo es que es más precisa y además nos dará ideas para nuevas palabras clave. YouTube historia, historia YouTube, la historia de YouTube. Por último, podemos utilizar la búsqueda predictiva de YouTube. Ponemos la palabra clave y aquí veis palabras clave relacionadas. Historia de YouTube resumida, historia de YouTube en un minuto. Si le damos a buscar, podemos comprobar vídeos similares al que queremos hacer y si tienen las bastantes reproducciones. En este caso, el de Draw My Life tiene 2,5 millones, tenemos otro de casi 100.000, tenemos otro de 1,4 millones y ¡anda! Si salimos aquí. Os recomendamos además seleccionar una sola idea o término por vídeo. Una vez tengáis vuestra palabra clave seleccionada, os recomendamos generar un documento similar a este. Como podéis observar, hemos incluido las fechas de estreno de los vídeos, los títulos y hemos dividido el trabajo por tareas. Yo me encargo del guión, David lo tiene que revisar, está conmigo en las grabaciones. Di algo, David. ¿Qué pasa? Ferran se encarga de toda la edición del vídeo, David hace el SEO del vídeo, maqueta la entrada y yo la publico. Hemos incluido también las tareas que están pendientes en proceso y terminadas para ir controlando el flujo de trabajo. Aunque no trabajéis en equipo, un documento como este puede seros de mucha utilidad para conseguir publicar vídeos de forma constante. Mantener un canal de YouTube es muchísimo trabajo, por lo que planificar y calendarizar bien las tareas es fundamental para mantener el ritmo de publicación. Ojo, este es un ejemplo para publicar vídeos semanales, pero no tiene por qué aplicarse a vuestro canal. Hay canales que publican varias veces al día, cada semana, como nosotras, una vez al mes o incluso una vez al año. Si bien es cierto que YouTube premia ligeramente la constancia, ser constante no es un requisito indispensable para triunfar en esta plataforma, aunque sí es recomendable, sobre todo cuando estás empezando y tienes pocos vídeos. Una vez planificado el trabajo ya podemos escribir el guión o escaleta si hacemos directos. Hay algunas youtubers que directamente improvisan, pero si no se te da del todo bien, como a mí, en muchas ocasiones es más que recomendable tener un guión.
Te ayudará a ordenar tus argumentos, crear una lista de grafismos, facilitará el trabajo de grabación, edición, etc. Otro de los motivos de escribir un guión es controlar la duración y el ritmo del vídeo. Con respecto a la duración de los vídeos, no podemos hacer una recomendación generalista, ya que depende muchísimo de vuestro nicho. En el nuestro, por ejemplo, YouTube premia los vídeos con tutoriales largos y completos. No obstante, hay canales muy exitosos que únicamente publican shorts, que duran menos de un minuto. Es importante que estudiéis muy bien a vuestra competencia antes de poneros a trabajar y hagáis pruebas con distintas duraciones hasta que encontréis la que mejor os funcione. Tipos de vídeo para YouTube. Antes de lanzarnos a grabar o editar nada, debemos decidir qué tipo de vídeo es el más adecuado para el contenido que vamos a crear o que queremos generar. Podemos clasificar de forma genérica los vídeos de YouTube según método de emisión o según su formato y género. Por método de emisión nos referimos a la manera en que llega el vídeo a los espectadores. Podemos hacerlo en diferido, que se trata de esos vídeos que grabamos y luego editamos. Una vez hemos terminado el proceso, se cuelga en nuestra cuenta y la gente los podrá ver cuando desee. Con este método podemos pulir tanto nuestros guiones, interpretaciones, grabaciones, grafismos y ritmos hasta estar convencidos del resultado. Pero, por otro lado, perdemos interacción con nuestros espectadores en el propio vídeo, quedando tan solo la sección de comentarios y la pestaña de comunidad para que luego, a posteriori, podamos interactuar. Así que este método es el más adecuado si nuestro contenido merece pausa y análisis, y si se incluye gran parte de elementos visuales que deben ser editados con esmero. Y luego puede ser en directo, que es básicamente la solución para establecer esa interacción que se pierde con los pregrabados. YouTube nos permite emitir en directo y además incluye un chat y herramientas de interacción con los espectadores, cosa que además permite mayor improvisación y dinamismo. Pero eso significa tener todo bien preparado de antemano y una gran capacidad de adaptación. Además, se necesitan ciertos conocimientos de software de streaming si se quiere realizar un directo realmente elaborado. Pues estáis de suerte, porque hace poco, muy poco, en SEOsB realizamos el curso completo de OBS. Se basa en la versión 27.2, pero también os servirá para la 28. Os lo dejamos aquí arriba y en la descripción. El método en directo es ideal si vuestro contenido necesita ser fresco, de actualidad, y si hacéis de la interacción con vuestro público un elemento principal de vuestra estrategia. Aparte del método, también debemos considerar el formato y género, es decir, el estilo que será el más adecuado para nuestro contenido. Resulta que somos gamers que queremos mostrar nuestras partidas, o profesores online que vamos a enseñar el funcionamiento de un programa, o es que vamos a hacer entrevistas, un podcast, o somos un canal de viajes, analizaremos películas, enseñamos cómo reparar cosas o simplemente hacemos reacts. Cada tipo de contenido se ve beneficiado de cierto formato, de cierto estilo, que hace además más efectiva la comunicación del mensaje que se pretende dar. En realidad, formato haría referencia a la forma del vídeo, o sea, el qué y el cómo se muestra en pantalla. Y el género sería a qué categoría de contenido pertenece según el tema, aunque como en el mundo del cine la frontera entre géneros es algo difusa. Así que vamos a juntar ambas categorías para simplificar y hablaremos de los tipos de vídeo más habituales en YouTube, tanto por forma como por contenido. Estos formatos se han ido estableciendo y asentando con el tiempo. Muchos vienen heredados de la tatarabuela de YouTube, la televisión, pero otros nacen directamente en el seno de esta red social y han acabado siendo abrazados por su comunidad. El clásico Let's Play, porque todos hemos visto partidas de videojuegos ajenas, ya sea por diversión o para saber cómo superar cierta parte de un juego que se nos atraganta. Es el formato mayoritario cuando se trata de videojuegos, en el que vemos a alguien jugar, ya sea con el gamer en pantalla o no. Y puede que lo usemos por pura guasa o que sea más bien informativo. En cualquier caso, el formato suele ser parecido. Captura de pantalla del juego en cuestión como mínimo y normalmente una voz del narrador, que suele ser el propio jugador, y a menudo también un pequeño recuadro en el que vemos al gamer mientras juega. Técnicamente llamaremos a esto Picture in Picture. Dada su naturaleza, es un formato muy usado en directo, si bien puede ser editado y colgado en diferido para concentrar la experiencia en un vídeo más digerible. Obviamente pueden usarse variaciones, como por ejemplo un multicámara, si es que es un juego de varios jugadores, o incluso montar el vídeo con grafismos divertidos incrustados. Hablemos ahora de How To o el tutorial, que es todo aquel vídeo en que se nos enseña a hacer algo o cómo se realiza algo. Es muy extendido en la comunidad educativa. Sin ir más lejos, es el vídeo más habitual en nuestro canal de SEOsB. En este formato, el producto que se va a explicar, ya sea físico o digital, tiene una gran presencia.
y en el que se ofrecen además, ya sea mediante varios planos o capturas de pantalla, todo el proceso de uso. A nivel formal puede parecerse a un Let's Play, ya que también suele incorporar una imagen del presentador mientras realiza la explicación, pero a diferencia de ese, se trata de vídeos mucho más preparados y editados, puesto que el objetivo es entrar en detalle. Tienen un gran valor de revisionado, y es una de las categorías más buscadas por los usuarios de YouTube. Además, se encuentra entre los formatos más codiciados por las marcas que sponsorizan, ya que son ideales para mostrar nuevos productos. Y como ejemplo tenemos los míticos unboxing o un product review. Otro estilo muy prodigado en YouTube es el vídeo de ensayo o análisis. Se trata de aquellos en las que, ya sea mediante imágenes de archivo o con un presentador, se analiza y comenta un tema. Dentro de este género puede caber de todo: reviews de películas, análisis del último libro de un escritor de nicho, reflexiones sobre temas sociales y todo lo que queráis. La razón de su éxito entre los creadores es que puede realizarse de forma muy sencilla. Por ejemplo, los hay que solo graban su voz y usan imágenes del tema, mientras que otros se graban sentados en un sofá hablando. Suelen ser vídeos grabados y editados poco dados al directo, la verdad, ya que se trata de ordenar y difundir información de forma muy clara y muy bien ordenada. Muchos educadores usan también este formato para las clases más teóricas, y en nuestro canal tenéis varios ejemplos del mismo. Obviamente, habrá mejores y peores exponentes del formato, pero por lo general lo que se le exige a este formato es profundidad y una buena investigación previa. Luego tenemos el que fue el formato estrella de YouTube durante años, que es el vlog o videoblog, ya que representaba el eslogan de Broadcast Yourself como ningún otro. Se trata de vlogs, pero con formato de vídeo, en el que el creador de contenido nos expone de forma muy directa y con regularidad algún tema, por lo general relacionado con su día a día. Yo que sé, la evolución de un proyecto personal o las etapas de un viaje. Básicamente es lo mismo que encontraríamos en un blog de texto. La diferencia es que aquí el texto se sustituye por voz y normalmente con un plano del propio narrador en modo selfie. Y las imágenes ilustrativas que encontraríamos en la entrada del blog son fragmentos e insertos de vídeo. Hay blogs de muchos tipos, por ejemplo, diarios grabados desde el comedor de casa hasta los más representativos, esos viajes épicos de lugares increíbles. Lo que los define como género en realidad es el hecho de su regularidad, ya que se asemejan a diarios o a bitácoras. A nivel formal, lo que más destaca de este formato es la rapidez y la sensación de formar parte de la vida del creador, ya que lo que buscan es transmitir las experiencias del mejor modo posible. Con una cámara en mano, incluso con el móvil, se puede realizar. Hay videologs hechos en directo, pero aquellos que más triunfan son los que tienen mayor valor de producción, ya sea porque son muy elaborados o porque se toman su tiempo a editar y seleccionar bien qué muestran antes de publicar. Y estos son los que perduran en la memoria. Luego tendríamos los formatos más conversacionales, como el podcast, la entrevista o el Just Talk, que se parecen a programas de radio, pero con imagen. Los tres se centran en tener personajes hablando, pero son bastante distintos entre sí. En el caso de un podcast acostumbramos a tener varios sujetos, ya sea en el mismo espacio físico o conectados a distancia mediante videollamada, que comentan además un tema conjuntamente. Las entrevistas suelen ser entre uno o varios presentadores y uno o varios entrevistados, generando el primero preguntas a las que el segundo dará respuestas. Pueden ser presenciales, pero también a distancia. Y el Just Talk suele darse entre presentador y su público. Por ello suele ser un formato en directo y con chat, para interactuar en vivo con lo que los espectadores comentan o preguntan. Debido a ello, es un gran formato si lo que queréis es generar comunidad. Estos formatos conversacionales, al tratarse de un formato muy sencillo en el que básicamente se trata de hablar, ya sea entre presentadores, entrevistados o público, resultan uno de los mejores en los que se puede uno iniciar. Obviamente puede volverse complejo si se pretende usar muchas cámaras o si lo queremos hacer mediante conexión online, pero lo más importante aquí es el sonido, ya que en el fondo se trata de una tertulia y el audio debe oírse bien. Los rankings y recopilatorios son otro formato de gran éxito en YouTube. Se trata de vídeos editados en los que se recopilan, agrupan o se rankean distintos elementos, como por ejemplo las 10 mejores canciones de Rosalía o top 100 razones para odiar Rosalía. Pueden hacerse con segmentos con presentador por el medio, pero en realidad el público de dichos vídeos lo que quiere son listas de contenido que es ajeno a nosotros. Simplemente quieren que les mostremos en nuestro vídeo cosas que quieren ver juntitas, sin tener que buscarlas por otro lado. Aquí el trabajo es mucho más de búsqueda que no de edición, pero también es un formato sencillo. Otra cosa es la gracia con la que se narra y la inventiva para encontrar y escoger las temáticas de dichos rankings. También son un formato de éxito los llamados Reacts. Se trata de un formato muy sencillo, en el que el presentador visiona algo, a menudo también compartiendo dicho contenido en pantalla, mientras enfoca la cámara hacia sí mismo, y reacciona a una película, serie, vídeo o canción, entre cualquier otra cosa. Dado que resulta tan fácil de realizar, se apuntó todo el mundo a este carro, y se ganó, merecidamente según nuestra opinión, el sobrenombre de el contenido de los vagos. Reaccionar de forma genuina es muy difícil, pero además hacerlo de forma interesante ya depende mucho de nuestra habilidad y personalidad. Y hay que tener en cuenta que es un tipo de contenido que se expone muy fácilmente a infracciones de copyright por los clips o audios que se reacciona.
que suelen ser propiedad de otros. Existen maneras de evitar dichos strikes, como mutar el sonido y no mostrar clips de vídeo muy largos, pero siempre será en detrimento de la experiencia, así que en realidad nosotros no recomendamos su uso si se quiere monetizar. Y por último destacamos el contenido de creaciones originales, pues cortometrajes, sketches humorísticos, animaciones, videoclips musicales o lo que sea. YouTube es una excelente herramienta para compartir nuestras creaciones, ya que nos brinda alta calidad de imagen y sonido. Y el hecho de que sea online permite verlo desde cualquier lugar del mundo con acceso a Internet. De todos modos hay que vigilar con el tema del copyright, porque depende de cada país. Y aunque YouTube asegura que todo el contenido original que se cuelga se registra automáticamente como propiedad del creador, hay que entender que no es un registro legal total. Lo mismo puede suceder con utilizar elementos como música, clips de vídeo o imágenes de fuentes con derechos, que pueden llegar a bloquear tu contenido, incluso tu cuenta. Obviamente existen combinaciones infinitas entre métodos, formatos, géneros y estilos, y de hecho en la actualidad las fronteras están casi totalmente desdibujados. Encontramos vídeos en directo tipo podcast que incluyen partes pregrabadas de sketches de humor y a la vez entrevistas con elementos de tutorial. Se trata pues de saber elegir lo que más favorezca nuestro contenido y canal y saber adaptarse a esta constante marea cambiante que es YouTube. Nuestra recomendación básica y fundamental, y teniendo en cuenta que la prioridad es crear un sistema efectivo, es que cuanto más simple, mejor. Ojo, simple no significa cutre, significa escoger bien lo que se va a grabar y el cómo, y no grabar inútilmente. El criterio debería basarse en los siguientes puntos. ¿Qué género nos define? Tener claro a qué género apuntamos nos deja más claro el formato y estilo que debemos conseguir, y eso lleva a preguntarnos qué regularidad tendremos. No es lo mismo tener que grabar un vídeo al mes que hacerlo cada día. En base a las necesidades diseñaremos sets más o menos elaborados o más o menos fijos y replicables. Este punto es importante y la clave para no quemarnos antes de tiempo. Y por último, ¿qué material necesitaremos? Porque al final todo se resume a eso. El material, tanto de vídeo, sonido, luces, decoración, lugar, que vamos a necesitar, teniendo claras nuestras intenciones. A continuación entraremos en detalle, pero antes queremos dejar claro una vez más que en este curso buscamos la eficiencia y optimización de recursos para facilitar la realización de vídeos en YouTube. ¿Cómo grabar? Ya tenemos decidido el tipo de vídeo que queremos hacer, y dependiendo de ello, necesitaremos un material u otro, y grabaremos de un modo u otro. Intentaremos hablar de los elementos más habituales y de cómo sacarles el máximo provecho en distintas situaciones. Y sobre todo, vamos a intentar potenciar la máxima coste-resultado, ya que no hace falta matar moscas a cañonazos. Veremos que con materiales asequibles y seguramente con cosas que ya tenemos en casa, podemos empezar a realizar vídeos más que decentes. Pero tampoco hay que mentir. Aconsejamos una mínima inversión en ciertas cosas, ya que tampoco resulta tan caro, y se nota mucho en el resultado final. Básicamente hay que contemplar 4 aspectos indispensables para conseguir buenos vídeos: la cámara, el sonido, la iluminación y el set de rodaje. Empezando por la cámara que deberíamos usar, establezcamos unos mínimos deseables. El formato compatible, pues queremos que grabe en un formato que sea compatible con nuestro software de edición, por ejemplo en MP4 o en .mov. La calidad de imagen, y con eso nos referimos a la resolución, que a pesar de que YouTube soporta hasta 8K, no hay que volverse loco. Eso sí, que como mínimo nuestra cámara sea Full HD. Y por último, la versatilidad, que nos sirva tanto para grabar en un set fijo o que podamos llevarla a exteriores cómodamente. Y si tiene funcionalidad como webcam directa al ordenador, mejor. Y muy importante, que disponga de modo manual. Actualmente es sencillo que encontremos una cámara cerca nuestro que cumpla la mayoría de estos requisitos, o conseguir una por un precio bastante asequible. Una opción que nos puede hacer ahorrar tanto tiempo como dinero es usar nuestro teléfono móvil como cámara. Obviamente hay infinidad de modelos, con mejor o peor cámara, pero incluso las gamas bajas ya incorporan por lo general cámaras más que decentes, capaces de grabar en Full HD o más y con buenas prestaciones tanto de formatos como de calidades. La gran ventaja de usar el teléfono móvil como cámara es que lo llevamos siempre encima, y su tamaño lo hacen muy práctico para grabar en cualquier lugar. Pero también hay una serie de inconvenientes que no la hacen la opción ideal en muchas situaciones. El tamaño de su sensor, sus lentes, la duración de la batería, espacio de grabación disponible, menores prestaciones en control manual, aunque lo cierto es que no paran de mejorar cada año. Lo que seguro que recomendamos es que si se decide usar el teléfono móvil como cámara, nos aseguramos de que dispone de un modo manual, que a menudo se le llama Pro, y que podamos controlar la exposición, el enfoque y el balance de blancos como mínimo para evitar que se autorregulen y den efectos no deseados. Si resulta que nuestro teléfono no incluye dicha funcionalidad, podemos descargarnos aplicaciones como OpenCamera, que os añadirán controles avanzados como la ISO, el enfoque manual y el control del balance de blancos que hablábamos. Otro elemento habitual en nuestra posesión es una webcam, ya sea la integrada en nuestro ordenador
o una externa que se conecte por USB. Lo cierto es que las webcams, en especial las integradas, acostumbran a brindarnos calidades tanto de resolución como de definición bastante bajas, y además suelen tener controles automáticos. Según la webcam puede que permita cierto control, pero por lo general conseguir una webcam con muy buena calidad y con controles avanzados nos lleva a un rango de precios más bien altos, en los que deja de tener sentido adquirir una. Y es que el gran inconveniente de estas cámaras es que necesitaremos tener un ordenador para poder grabar. Por esa falta de versatilidad, no la recomendamos como cámara principal para crear contenido. Entrando ya en cámaras más serias, encontramos las típicas videocámaras que nos brindan los controles típicos de vídeo, pues el zoom, el enfoque y el control de exposición, etc. Estamos hablando de cámaras digitales, obviamente, y las hay de distintos tipos. Los camcorders, que son aquellas cámaras que son puramente de vídeo, que suelen usarse en la palma de la mano de forma ergonómica. Ofrecen un gran control en operatividad, pero suelen tener una estética visual muy de vídeo. Y esto es un camcorder. Os presento la Sony Z1, que fue mi primera cámara profesional. Es un poco antigua. No la he usado nunca para canal de YouTube, solo para creaciones de contenido. Ahora mismo pues tiene 14 años, ya hace años que no la uso. Y en su momento valía 6.000 euros. Obviamente no hace falta llegar a este rango. Hay cámaras que por 300, 600 euros os ofrecen más calidad que esta. Pues claro, en su momento esto era una cámara profesional. Luego están las DSLR, esas cámaras de fotografía con pentaprisma que incorporan algún tipo de modo de grabación de vídeo. Son algo más complejas de usar, pero suelen dar una estética cinematográfica. Este tipo de cámaras se ha usado mucho en YouTube. Sin ir más lejos, nosotros en SEOsB hemos usado esas cámaras. Lo que pasa es que ahora las hemos cambiado por el siguiente tipo de cámara, que son las cámaras mirrorless, que son cámaras de fotografía, pero esta vez más compactas y fáciles de usar que las DSLR. Son las más habituales actualmente, dada su gran versatilidad. Os queríamos enseñar una mirrorless, lo que pasa que es la que usamos para grabar. Actualmente en SEOsB usamos una ZVE10, que es esta de aquí, que además ofrece una funcionalidad que es conectarse por USB y entonces podemos usarla como webcam. Aquí tenéis el packaging por si os interesará la cámara. Todos estos tipos de cámara acostumbran a tener opción de lentes intercambiables o al menos una lente fija que tiene distintas focales, con lo que podemos tener distintas escalas de plano. También suelen tener mayor capacidad de control de los parámetros y sus sensores son más grandes, consiguiendo mejor calidad de imagen. El inconveniente es claro, son bastante más caras, aunque hay distintos rangos de precio y prestaciones, y se necesita saber algo más de operar cámara para usarlas debidamente. Pero si se quiere conseguir el máximo de calidad fotográfica, son el camino a seguir. En especial las mirrorless. Además, muchas de ellas ya permiten su uso como cámaras web con una conectividad sencilla vía USB, o si no, siempre se puede usar una capturadora HDMI como esta o esta para conseguir que la imagen entre directamente en nuestro ordenador. Hay otros tipos de cámara quizá más específicas con usos más concretos, como las cámaras deportiva, que son las conocidas GoPro o la infinidad de variantes chinas bastante más baratas. Incluso cámaras especiales para grabar en vídeos 360 grados. Y podríamos hablar de retrocámaras también, por ejemplo esta, mi primera cámara. Y aprovechando un conversor de señal analógica a digital, podemos capturar las cintas VHS y conseguir efectos bastante curiosos para los vídeos. Hablemos también de los accesorios de cámara, y el más sencillo y básico es el trípode, para poder plantar allá donde queramos de forma segura y fija la cámara. Los hay de muchos tipos, por ejemplo altos como este, o bajitos de mesa como este, de mejor o peor calidad, de menor o mayor precio, pero siempre es importante disponer de un trípode. También existen los estabilizadores de cámara, que en la actualidad han bajado mucho de precio, y si vamos a grabar cámara en mano, la verdad es que nos ayudan a un montón a que la imagen no tiemble y sea más fluida mientras nos movemos. Otro elemento que puede ser muy útil es un teleprompter, que refleja el texto de nuestro guión en su cristal, de manera que podemos leerlo manteniendo contacto visual. Hay opciones baratas que hacen el cometido, pero hay que asegurarse de que tanto su tamaño, peso y modo de anclaje funcione con nuestro sistema de grabación. Y para nosotros, los dos accesorios más importantes: muchas tarjetas de memoria y baterías de repuesto, porque nunca se tienen suficientes, créennos. Entremos a hablar ya del sonido. No nos cansaremos de repetirlo, el sonido es tan o más importante que la imagen en los vídeos. Un mal sonido puede estropear la mejor de las grabaciones y ediciones. Para ello debemos procurar captar el mejor sonido posible, y si bien hablaremos más adelante de cómo acondicionar un set de rodaje para conseguirlo, hablemos ahora del material de sonido que vamos a necesitar. Hablemos primero de los tipos de micrófono, porque puede que nuestra cámara incluya un micrófono interno, incluso puede que uno de muy bueno, pero lo cierto es que difícilmente vaya a sernos útil en todas las posibles situaciones. Por ello, recomendamos encarecidamente usar un micrófono externo para captar en condiciones el sonido. ¿Y cuál es la mejor opción? Pues como siempre, depende.
Los micrófonos se dividen, según el patrón de recolección del sonido y a grandes rasgos, en dos tipos: omnidireccionales y direccionales. Los omnidireccionales recogen el sonido en todas direcciones, mientras que los direccionales están diseñados para recoger el sonido en ciertas direcciones, dependiendo de su sensibilidad y patrón, que puede ser cardioide, hipercardioide o bidireccional, entre otros. En cualquier caso, veamos los micrófonos más habituales que podemos usar. El micrófono de solapa o lavalier. Este tipo de micrófonos son los que se colocan en la solapa de nuestra ropa, cerca del cuello, consiguiendo estar así cerca de la fuente de la voz. Suelen ser omnidireccionales y usan alimentación Phantom para conseguir energía y amplificación, ya que sus cápsulas y membranas son pequeñas y muy sensibles. Existen versiones inalámbricas de los mismos, haciéndolos una opción muy cómoda de usar si vamos a movernos o no estar cerca de la fuente de grabación. Pero su inconveniente es esa necesidad de energía, que suele requerir de baterías o de estar enchufados a un aparato que se la facilite. Y también su omnidireccionalidad, que es propensa a coger mucho ruido ambiente. Ojo que los hay de muchos tipos de conexión. Por ejemplo, este acaba en un XLR o Canon, pero también los hay jack y USB. Así que hay que mirar bien el sistema que vamos a usar para tomar la decisión. Un poquito más adelante hablaremos de tipo de conexiones. Hablemos ahora de los micrófonos de mano o de sobremesa. Y aquí haremos un poco de trampa, ya que dentro de lo que consideramos un micrófono de mano o sobremesa, en realidad tenemos muchos tipos. Los hay dinámicos o de condensador, y además pueden ser más o menos direccionales. Lo primero significa la diferencia entre que funcionen sin necesidad de energía, los dinámicos, como este, o que requieran de energía de algún modo, que son los de condensador. Se supone que los micrófonos de condensador son más sensibles, con lo que a priori pueden ofrecer mejor calidad de sonido que los dinámicos. Pero también significa que necesitan mejor acondicionamiento del espacio para no recoger sonidos no deseados. También destacar que existen versiones con conexiones XLR Canon, USB, incluso jack o mini jack, lo que hace que en algunos casos requieran una interfaz externa previa para convertir la señal en digital. En cualquier caso, este tipo de micrófonos son bastante direccionales, con patrones habitualmente cardioides, como este por ejemplo, y también el que uso aquí abajo, de manera que recogen el sonido de lo que está delante de ellos de forma más precisa y también un poco más discriminatoria, por qué no decirlo que no el lavalier, pero sigue dando cierto margen lateral. Son ideales para tener fijos en una posición, ya sea en un trípode o en un brazo, y los más habituales de ver en un set de streaming o podcast. Nosotros, sin ir más lejos, usamos un micrófono de condensador que se conecta por USB directamente al ordenador, aunque también tenemos alguno con conexión XLR para usar en exterior mediante una grabadora externa que veremos un poquito más adelante. Y por último tenemos los llamados micrófonos de cañón, que son los más direccionales de todos, con patrones hipercardioides, que se usan para recoger sonidos muy específicos en situaciones de mucho ruido ambiente. Los buenos micrófonos de cañón pueden llegar a captar el sonido a gran distancia y, si están bien enfocados, aislarlo del ruido ambiente. Por eso se suelen ver mucho en rodajes de exteriores y hay quien lo usa incluso en un set fijo para aislar el ruido del teclado o de ventiladores. Precisamente esa direccionalidad extrema es su gran inconveniente, ya que si se sale de su rango de acción, no se recoge correctamente el sonido. Acostumbran a ser de condensador, con lo que requieren energía Phantom también, y también los hay con varias conexiones, pues lo mismo, XLR Canon, mini jack e incluso los hay USB. Como hemos visto, hay varios tipos de conexiones posibles en todos los micrófonos, y es bueno que las conozcamos de antemano para saber a qué debemos atenernos al usarlas. Primero tenemos la XLR o Canon, que sería esta de aquí. Es la conexión analógica profesional por antonomasia. No entraremos en detalles, pero ofrecen señales balanceadas y de gran calidad y fiabilidad. Permiten transmisión de energía Phantom si es necesaria, pero al dar señal analógica debe ser convertida en digital para usarse en un ordenador. Algunas cámaras profesionales o de alto rango permiten conectar este tipo de cableado digitalizando así ya la señal junto al vídeo, pero no es lo habitual en las de rango doméstico. Luego está la conexión jack o mini jack, que es esta de aquí. Son las conexiones analógicas más extendidas, tanto a nivel profesional como amateur. La encontramos tanto en su modalidad grande, el jack, o la pequeña, el mini jack. Se usan tanto para entrada como salida. De hecho, los auriculares suelen usar mini jack y permite, gracias a su tamaño, ser usado de forma integrada en ordenadores como entrada y salida analógica. Su inconveniente es que si el micrófono necesita energía Phantom, no lo recibirá por este cableado. Deberá tener una batería o toma de corriente alternativa. Muchas cámaras hoy en día tienen entrada mini jack para poder enchufar micrófonos directamente a ellas, con lo que esta conexión nos puede resultar muy útil. Y por último, las conexiones USB que todos conocemos, por ejemplo, estas de aquí. Desde hace ya varios años, el conector USB tiene suficiente capacidad de datos para mandar una señal de audio digital de gran calidad. Hay varios tipos de conectores, como el USB-A o el USB-C, pero todos funcionan del mismo modo. Eso sí, al tratarse de una señal digital, tendrás siempre aplicada una compresión y frecuencia marcada de antemano. Pero lo dicho,
Con los estándares actuales de USB, la tasa de bits es tan amplia que la calidad es mucho más que aceptable y no necesitas un conversor para usarse en ordenadores. Además, son capaces de entregar energía simultáneamente a los dispositivos que la necesiten. Muchos teléfonos móviles permiten en la actualidad conectar micrófonos por su puerto USB, de manera que podemos agregar el audio directamente a la grabación, al igual que se ha extendido su uso en ordenadores. Vistos ya los tipos de micrófono y sus conexiones, hemos detectado que vamos a necesitar a menudo una grabadora externa o un adaptador para digitalizar la señal. Si nuestra cámara acepta la conexión, pues perfecto, podemos incorporar la señal de audio directamente y así quedará digitalizada y sincronizada con la imagen. Pero si nuestra cámara no acepta las conexiones de nuestros micrófonos o es necesario un soporte más cercano a los sujetos para grabar, tenemos las grabadoras externas, como esta de aquí. Las hay con distintos tipos de conectores, una vez más, Canon, XLR, Mini Jack, y acostumbran a funcionar con baterías, permitiendo además grabar en distintas calidades y formatos de sonido digital como el WAV o MP3. E incluso, algunas incorporan micrófonos propios. Pues una vez grabado, usaremos esos archivos en nuestras ediciones, con lo que seguramente deberemos sincronizarlas con la imagen. El truco es hacer una palmada antes de empezar a grabar y buscar esto tanto en la imagen como en el sonido. En cambio, si queremos grabar directamente en un ordenador con un micrófono que deba ser digitalizado, como uno de conexión XLR, debemos usar una capturadora de sonido. De estas también las hay de muchos tipos, y de hecho todas son en realidad pequeñas mesas de mezclas digitales. Lo importante es que tengan como mínimo una entrada de sonido analógico, ya sea XLR Jack o Mini Jack, y una salida digital, que normalmente será USB, para mandar el resultado al ordenador. Estos aparatos acostumbran a necesitar electricidad propia, ya sea mediante USB o cable de corriente, con lo que en realidad son soluciones de sobremesa que rara vez podremos usar en exteriores. Aunque muchas grabadoras externas incluyen un USB que se puede conectar al ordenador para ser usadas como una capturadora de sonido. Y el tercer elemento fundamental para las grabaciones es la iluminación. Es lo que nos permitirá que nuestra cámara pueda usar todo su potencial. Puedo que pensemos en ahorrar en este apartado, ya que resulta que tenemos mucha luz natural en nuestro set de trabajo y... error. Depender de la luz natural hará que la inconsistencia visual de nuestros vídeos sea enorme. Días nublados, cambios de intensidad del sol o si nos toca grabar de noche. Por eso la recomendación siempre será intentar tener control total sobre la luz. Y eso significa utilizar luz artificial. Y si tenéis persianas, bajarlas. No como yo, que se me rompió y ahora he puesto unos cartoncillos y como veis, hay fugas. Que sí, que podría arreglar la persiana, pero casa de herrero, cuchara de palo. De nuevo, no cualquier tipo de luz artificial, porque también podríamos caer en el error de considerar que los fluorescentes que tenemos en el techo o las lámparas de casa ya nos dan luz suficiente. Y normalmente no es así, ni por calidad, ni cantidad, ni control de la luz. Por eso, vamos a recomendar el uso de luces dedicadas, ya sean domésticas o más profesionales. Si disponemos de flexos como por ejemplo este, o lámparas de casa que podamos colocar y mover libremente, podemos llegar a utilizarlos como puntos de luz, aunque no serán ni las más potentes ni las más controlables. Además, en estos casos las luces suelen ser muy duras, con lo que recomendamos suavizarlas ya sea mediante filtros difusores o telas muy finas, o si no, rebotándolas en superficies blancas como las paredes, de modo que la luz no incida directamente en el sujeto a iluminar. Para empezar, puede ser una buena opción, pero recomendamos adquirir iluminación más adecuada. Así que vamos a hablar un poquito de luces profesionales, que hay de muchos rangos de luces de este tipo, aunque no hace falta la verdad gastarse un dineral para conseguir buenos resultados. Vamos a recomendar focos LED o parrillas LED como estas, de rango medio, que además, pues por prestaciones y por precio nos van a ser muy versátiles. Los hay de varios tipos y formatos, aros LED, paneles y focos LED como este, y cada uno tiene su cometido y situación ideal, y dependerá mucho de cómo queramos iluminarnos. Lo que sí recomendamos es buscar unos que tengan regulador de potencia y control de temperatura de color. Por ejemplo, esto los tiene estas ruedecitas de aquí. Y además recomendamos invertir un poquito más y conseguir también los que tengan modo RGB para controlar el color totalmente. Al tratarse de iluminación LED disponemos de la ventaja del bajo consumo y eso también significa menos calor. Importante. Y al ser de bajo consumo, muchos podrán enchufarse por USB para funcionar o incluso funcionar con baterías sin depender del circuito eléctrico. Elijamos el tipo de foco que elijamos, lo que recomendamos es usar más de un punto de luz, por lo menos 2, aunque idealmente un mínimo de 3. Lo veremos en la siguiente sección, pero si buscamos en internet, por ejemplo, packs de focos LED, veremos opciones muy interesantes y a precios más que razonables. Ya tenemos todos los elementos necesarios para grabar. Cámara, micrófonos y luces. ¿Cómo montamos el set? Pues lo primero sería establecer si vamos a tener un set fijo o uno variable. Entenderemos por set fijo aquel en el que dispondremos los elementos para la grabación siempre del mismo modo y que deberemos manipular el mínimo posible. Para ello debemos disponer de un espacio que realmente podamos dedicar a grabar, ya que intentaremos dejar los elementos como el trípode de la cámara y los focos montados ad eternum,
para agilizar el proceso cada vez que nos dispongamos a grabar. Pongamos por ejemplo este set que es el mío. Tenemos la cámara, tenemos dos luces que están clavadas en la pared y que son la luz principal y secundaria, tenemos esta de aquí, el aro que está en un brazo que hace de contra y el micrófono se puede plegar y desplegar siempre en la posición que desee. Entendemos que eso no siempre será posible, ya que muchas veces usaremos una estancia de nuestra propia vivienda como tal, así que debemos también diseñar un esquema de colocación de los elementos que sea fácilmente replicable. En cambio, un set variable es aquel que cambia en cada grabación, ya sea porque debemos desmontarlo tras cada sesión o porque queremos grabar siempre en sitios distintos. En este caso, la prioridad deberá ser el rápido montaje y desmontaje, y para ello lo mejor es simplificar y reducir el material a utilizar. Hay incluso gente que crea soluciones all-in-one maravillosas, como el youtuber DSLR Video Shooter, aunque no hace falta complicarse la existencia. Normalmente lo reduciremos todo al mínimo común denominador. La cámara es impepinable, pero podemos reducir los focos a un par e incluso a uno solo. Y si esa solución es acoplable, como por ejemplo una antorcha que se ancla a cámara y un micrófono de cañón que también se puede acoplar en la cámara, pues mejor. Ya tenemos el tipo de set decidido, qué espacio y qué plano deseamos usar. Primero hablemos del espacio ideal. Desearemos que, aparte de lucir bonito como ambientación de nuestro vídeo, también cumpla los requisitos para poder iluminar, que nos permita hacer el plano deseado y, muy importante, nos facilite un sonido adecuado. Por lo tanto, desearemos un espacio medianamente amplio, como este, en el que podamos colocar las luces, la cámara y el micrófono donde deseemos y necesitemos, intentando no sacrificar el plano deseado para acomodar dichos elementos. Y en cuanto al sonido, si se trata de un set fijo, intentemos usar decoraciones tupidas, como sofás o estanterías con libros. Estos elementos ayudarán a la absorción de eco y reverberación mucho más que si simplemente nos grabamos con las paredes desnudas. Y si se trata de un set variable, intentar evitar zonas con mucho ruido ambiente, de coches, maquinaria, etc. Más adelante profundizaremos en cómo sonorizar sets adecuadamente. Y en cuanto al plano a usar, dependerá de nuestras intenciones y nuestro formato, pero por lo general recomendamos centrar al sujeto en el plano de forma frontal y con aire suficiente tanto por los lados como por arriba y por abajo, de modo que tengamos un plano versátil para postproducción. Veremos el porqué en la última sección de esta clase. También recomendamos evitar ángulos extraños, buscar siempre que las verticales estén bien alineadas y mantener una buena distancia entre el sujeto y la cámara para evitar distorsiones de lente, y también para poder separarlo del fondo, para tener un enfoque más interesante en él. Y truquito del almendruquito. Si colocamos la cámara un poco por encima de la línea de los ojos e inclinada un pelín hacia abajo, conseguiremos evitar el efecto papada, esos famosos 5 kilos que parece que nos añaden las cámaras cuando nos grabamos. Obviamente puede que nuestro vídeo requiera de más planos, pero podemos entender este plano como el principal, el que podemos llamar plano general. Será la piedra angular de nuestro vídeo. Pero si queréis saber más sobre tipología de planos, os dejamos aquí arriba y en el enlace en la descripción la clase de narrativa audiovisual, en la que exploramos tanto los tipos como el significado y uso adecuado de todos los tipos de plano. Ahora tenemos el set y el plano decidido. ¿Cómo lo iluminamos? Dependerá mucho del set y del estilo del vídeo, pero en general deseamos que el sujeto esté bien iluminado y de forma destacada por encima del fondo, que este no debe ser una mancha oscura ni una supernova hiperbrillante. Para ello tenemos varias estrategias. La más básica es usando una sola fuente de luz. Para evitar sombras extrañas tanto sobre el propio sujeto como el fondo, la colocaremos en casi el mismo ángulo que la cámara, más elevada y con difusión, o rebotada en paredes o techo. Es ideal para espacios reducidos o para sets variables y que deban ser montados rápidamente. Este sería el esquema de una sola luz. Estamos evitando la sombra que daría detrás al tenerla centrada, pero la luz queda un poco plana. Para ello podemos solucionarlo moviendo un poquito, casi 45 grados, la luz frontal. Al hacer esto conseguimos sí un poco más de volumen aparente, pero claro, ganamos una sombra tanto en la pared como en el lado contrario de donde viene la luz. Primera manera de solucionarlo, podemos usar un elemento reflectante como este, que básicamente es un Porexpan, que podemos colocar en el lado contrario, fuera de plano, para que al sujeto le rebote luz. Ahora mismo veis cómo le rebota luz el reflector, y si lo quitamos, veis que queda más oscuro. Lo ponemos, lo quitamos. Es bastante sutil. En cambio, si usamos dos fuentes de luz, podemos empezar a jugar un poco más. En este caso, colocaremos una de ellas a una buena intensidad, a unos 30-45 grados del eje sujeto-cámara, con difusión, y le vamos a llamar luz principal. Y la otra en el otro lado de cámara, a menos intensidad, colocada más bien a unos 60 grados del eje y encarada más hacia el fondo, que le vamos a llamar luz de relleno. Y aquí lo tenemos, esquema de dos luces. La principal la seguimos teniendo la misma intensidad, misma dirección, pero hemos rellenado con la luz contraria, donde está un poquito más baja y un poquito más ladeada.
Hay quien prefiere utilizar esta segunda luz en vez de relleno como contra. Eso sería colocarla detrás del personaje o viniendo desde atrás. Este tipo de luz contra, que ahora mismo se ve en plano, puede hacerse tanto en plano como fuera de él. Y lo que hace es bañarnos desde detrás. Nos hace un pequeño recorte y nos añade algo de luz. Pero en realidad, para esto tenemos el esquema de 3 puntos. Como esquema más completo tendremos el de 3 puntos de luz, en el que volvemos a colocar una luz principal, una de relleno, pero añadimos ese contra que comentábamos en la parte trasera. Y aquí tenemos el esquema de 3 puntos, luz principal, luz secundaria, de relleno, y tenemos el contra, que nos hace el recorte, este borde para separarnos del fondo. Aquí estáis viendo que se ve el trípode, lo suyo sería colgarla de manera que no se viera el trípode o lanzarla desde un lado y que tampoco entra en plano, aunque haya gente que le gusta que se vea. Estos ejemplos de iluminación son básicos y os van a servir para iluminar casi cualquier set. Esa luz principal que estará a unos 45 grados máximo, una secundaria de relleno que puede pasar de esos 45 pero a menor intensidad y sobre todo un contra que os recorte al personaje del fondo. Obviamente, hay más esquemas de luz y se trata de ir jugando tanto en angulación de las luces, filtrados de color o uso de RGB hasta dar con el que más nos guste. Pero la máxima debería ser siempre la misma. No queremos subexposiciones en las sombras ni sobreexposiciones en los resaltados. Último paso, que ya tenemos el espacio, el plano y la iluminación. Momento de sonorizar. ¿Por qué proponemos sonorizar al final? Pues muy sencillo, dependiendo del micrófono que vayamos a usar, deberemos saber de dónde vendrá la luz y qué espacio disponemos, ya que podría provocar sombras o interferir con el espacio. También preferimos sonorizar al final del proceso para estar en las condiciones finales del rodaje, ya que con todo colocado en su lugar y con todo encendido, veremos las condiciones reales de ruido y eco del espacio. Ya lo hemos comentado antes, un set tupido ayuda a la absorción de reverberaciones, pero aún así puede ser que necesitamos acondicionar un poco nuestro espacio. Podemos hacerlo mediante elementos absorbentes, tales como alfombras o almohadas, o adquirir algunos paneles acústicos o espumas de absorción, como esas que yo tengo ahí detrás, que colocaremos en las paredes, en los laterales, el techo y sobre todo en la pared que da detrás de cámara. Con ello podemos reducir mucho el rebote de nuestra voz en la sala, y la verdad es que no hace falta gastarse mucho dinero para conseguir mejorar el sonido de nuestro set. Por otro lado está la colocación del micrófono. Si decidimos usar uno de solapa será sencillo, lo colocaremos en el propio sujeto lo más cercano a la fuente del habla. En el caso del micrófono de mano puede que necesitemos acercarlo mucho al sujeto, incluso apareciendo en plano, ya que se especializan en captar los sonidos que estén entre 1 o 2 palmos de distancia. A más distancia deberemos forzar su nivel de entrada, y empezarán a coger ruidos ajenos y añadir ruido de estática. Para plantar ese micro podemos usar trípodes especializados o pértigas que vengan desde los laterales o parte superior. Lo importante es tener el micro cerca de la fuente de sonido. En cambio, si usamos un micrófono tipo cañón, podemos colocarlo más lejos del sujeto, de modo que incluso puede que esté fuera de plano. Hay que encararlo bien y entender que el sujeto siempre debe mantenerse en el rango de acción del mismo. Y para terminar este bloque de cómo grabar, queremos apuntar algunos consejos prácticos durante la grabación. Primero, intentar mantener el contacto visual con nuestros espectadores. Eso significa o bien memorizar el texto o bien hacerse con un teleprompter. En cualquier caso, evitar leer, aunque sea un papel colocado justo al lado de la cámara, ya que se notará. Una buena técnica es la que hemos usado en SEOSB durante mucho tiempo, que es grabar por párrafos. Básicamente es memorizar un fragmento de texto, lo repites hasta que te quede bien y después en edición ya seleccionarás las tomas buenas. ¿Significa esto que cada vez que se cambia de frase y ponemos un plano distinto se ha parado de grabar y se ha recolocado la cámara? Pues no, en nuestro caso hacemos uso del rescalado en postproducción, ampliando uno de cada 2 planos. Así nos ahorramos tiempo de mover la cámara y mantenemos el set fijo y eficiente. Ya profundizaremos un poco más en esto en la última sección de esta clase, ya que hay distintas técnicas para abordarlo que dan resultados distintos. Segundo, no tengáis prisa por terminar la grabación, sino por hacerla bien. Sabemos que grabar puede hacerse pesado, pero una grabación hecha con calma y cabeza nos ahorrará muchos disgustos en la edición. Así que antes de grabar, comprobaremos la iluminación, los parámetros de la cámara, el sonido y que todo esté correcto. No asumamos que está todo bien sin más. Y ya en la grabación no tengamos miedo a repetir. Si creemos que ha habido un ruido mientras hacíamos una toma, no dudemos en repetirla. O si no estamos seguros de haber dicho una frase correctamente, lo mismo. Y tercero, grabar pensando en cómo vamos a editar. Aquí entran temas que ya hemos comentado, como centrarnos en la imagen, iluminar correctamente, sonorizar debidamente, pero sobre todo nos referimos a que si sabemos cómo vamos a editar, sabemos a qué debemos prestar más atención y a qué no le debemos dedicar tanto tiempo. ¿Cómo editar? Entramos ya en la fase final para parir un vídeo, el montaje y la edición. Aquí es donde daremos sentido a todo lo que hemos hecho previamente, al juntar imágenes tanto de foto como de vídeo, sonido y grafismos. Lo primero es lo primero. ¿Qué necesitamos para editar? Obviamente tener un hardware adecuado en el que editar.
Si bien recomendamos tener ordenadores de gama media-alta para los casos más extremos, lo cierto es que actualmente hay soluciones de edición más que resultonas en máquinas más modestas, hasta en los mismos teléfonos móviles. Pero lo cierto es que dependiendo del contenido que queramos hacer, deberemos tener un tipo de máquina u otra. Nosotros en SEOsB grabamos y editamos en 4K, con bastante uso de retoque de color y efectos, además de grafismos y streaming, con lo que tenemos estaciones de trabajo dedicadas que podrían considerarse de entrada a gama alta. De todos modos, con casi cualquier ordenador se podrá editar de algún modo, ya que tenemos opciones de software muy variadas tanto en prestaciones y precios con el que trabajar, e incluso apps para teléfono. Aquí arriba y en la descripción encontraréis el enlace a la clase en la que hablamos de distintas alternativas, tanto para PC como para Mac, y de opciones gratuitas y de pago. Para resumir, queremos un programa que nos permita lo siguiente: compatibilidad con los assets, acciones de edición básicas, aplicación de efectos básicos y exportación del archivo final en alta calidad. En PC encontramos que la mejor opción de pago es Adobe Premiere Pro, que os brindará la experiencia de edición más completa y además es compatible con el resto de programas de la Adobe Suite como Photoshop o After Effects. Eso sí, es un programa profesional y que requerirá un ordenador un poco potente para funcionar. Además, tenemos un curso completo de cómo editar con él que podréis encontrar tanto aquí arriba como en el enlace en la descripción. Y como opciones gratuitas destacaremos dos programas: el programa de código abierto Kdenlive y la versión gratuita de DaVinci Resolve de Blackmagic. El primero se asemeja mucho a un programa de edición profesional y consume pocos recursos, mientras que el segundo se trata de una versión simplificada del programa profesional, que sigue ofreciendo las prestaciones suficientes para resultar muy útil. En cuanto a Mac, de pago tenemos también el Adobe Premiere Pro, pero destacaremos de todos modos el Final Cut Pro, el editor propio de Apple. Si bien es cierto que ha recibido alguna crítica por haberse alejado del sistema de trabajo más profesional, ofrece prestaciones de última generación. Si buscamos un programa gratuito para Mac, volvemos a tener DaVinci Resolve, pero también el más que decente iMovie, que puede ser descargado gratuitamente desde la web de Apple, y tiene además versión para iPad y iPhone. Y hablando de teléfonos móviles, si queremos editar en ellos, tenemos varias opciones, muchas de pago o modelo freemium, pero si tuviéramos que recomendar alguna, diríamos que en Android tenemos KineMaster, que nos ofrece bastantes opciones, aunque su versión gratuita incluye marca de agua, y en iPhone no tenemos ninguna duda, usar iMovie en su versión móvil. Para editar vídeos sencillos desde el teléfono móvil se puede utilizar Canva o CapCut, aunque son más amateurs. Para conseguir editar eficientemente debemos crear un flujo de trabajo, un método, que nos permita ser ordenados y aprovechar al máximo nuestro tiempo y esfuerzo. Antes de editar, lo que recomendamos es crear un sistema de ordenación de archivos lógico y fácilmente reconocible. Por ejemplo, nosotros creamos una carpeta raíz por cada proyecto, separamos en 3 grandes carpetas los archivos, vídeo, audio y grafismo, y dentro de cada una, a menudo también hacemos subcarpetas, según el tipo de contenido. Esto ayudará a encontrar assets mientras editamos y a poder compartir fácilmente con otros editores el material si fuera necesario. Durante la edición recomendamos lo siguiente: primero montar y después retocar. Nos referimos a que primero hagamos los cortes y establezcamos los tiempos de montaje, sin pararnos a modificar ni color ni sonido. Y lo mismo con añadir grafismos. Además, modificaremos la edición varias veces durante el camino, con lo que el tiempo invertido en realizar un retoque o grafismo puede que sea tiempo perdido si luego resulta que vamos a cambiar esa parte. Una vez estamos convencidos del montaje, es cuando pasamos a retocar todo lo demás. Además, usando este sistema no sobrecargamos innecesariamente nuestro ordenador y podemos trabajar más cómodamente. Hablemos ahora brevemente de técnicas de edición básicas que podemos usar en nuestros vídeos para YouTube. La más sencilla de las técnicas es el Jump Cut, y muy aceptada además en YouTube. Se estableció en sus inicios como la manera de editar por defecto, ya que entonces existía una limitación de duración en la plataforma. Se trata de quitar los espacios vacíos entre frases, incluido las respiraciones, juntando todos esos clips sin cambio ninguno de escala ni posición. Esto consigue agilizar el discurso y hacerlo fluido, y nos da este característico salto. Su inconveniente es que tiende a acelerar mucho el discurso, y le da un aire muy desenfadado al vídeo, cosa que no siempre es deseable. La técnica que usamos en SEOsB es el reescalado. En realidad es un jump cut, ya que quitamos los espacios sobrantes, pero cada clip cambia de escala o de colocación. De este modo parece que el plano cambia en cada frase, como si hubiéramos grabado 2 planos distintos. Esta era la razón por la que decíamos que debemos centrar el sujeto. Eso sí, hay que vigilar con la cantidad de aumento que le damos, ya que podemos pixelar mucho la imagen. Por eso insistimos en, como mínimo, usar una cámara Full HD, para no perder excesiva calidad al reescalar. Estas dos técnicas son las más habituales en YouTube, ya que nos permiten ahorrar tiempo en grabación, no hay que cambiar de plano y por tanto no mover la cámara ni el set, y también nos facilitan el trabajo en la edición,
ya que siempre trabajaremos con el mismo vídeo, que simplemente cortaremos y juntaremos o reescalaremos. Obviamente tenemos más técnicas a nuestra disposición, como el encabalgado, en el que el sonido de 2 clips consecutivos se encabalgan antes o después de su imagen, o montar al corte distintos planos si es que así lo hemos grabado. En la clase de narrativa audiovisual que encontraréis aquí arriba y abajo en la descripción, hablamos más profundamente de los estilos de edición. Y queremos terminar este bloque con una serie de consejos extra a tener en cuenta durante la edición. Hay que pensar de antemano, ya que la edición empieza en el momento en que planteamos un vídeo, así que ya en la preproducción deberíamos tener al menos una noción del tipo de edición a la que nos vamos a enfrentar. Eso significa tener bien claro qué assets vamos a necesitar, ya sean de vídeo, de sonido o grafismos. También significa tomar decisiones como a qué resolución vamos a grabar, por si queremos reescalar o reposicionar, o el tipo de plano, si es que vamos a usarlo con un propósito variado como redes sociales que usen formato vertical. Y por supuesto es inteligente intentar grabar tanto la imagen como el sonido en origen lo mejor posible, con un buen balance de blancos y exposición y buenos niveles de volumen, para minimizar la cantidad de retoques durante la edición. Siempre será necesario algún retoque, seguro, pero cuanto menos tengamos que hacer, más eficiente será todo el proceso. Otro consejo es que menos es más casi siempre. Dado que la máxima que nos hemos marcado es la de eficiencia, el lema menos es más debería guiar la mayoría de nuestras decisiones. Aparte de facilitar el trabajo, decidir usar menos efectos o menos elementos en un vídeo también nos permite sobrecargar menos a nuestro ordenador, con lo que podremos usar uno menos potente, y un ordenador menos potente es menos caro, y un bolsillo lleno siempre es un poquito más feliz que uno vacío. Dicho esto, no hay que ser rácanos tampoco. Si el vídeo pide complejidad, dársela. Dedicadle el tiempo que necesite. Y si eso implica tener que invertir en una mejor máquina, pues vale la pena. Sobre usar vídeos, plantillas y plugins de terceros. Actualmente existen multitudes de páginas que ofrecen vídeos de recursos, plantillas de gráficos y plugins de efectos que son tanto gratuitas como de pago. La verdad, no debe dar vergüenza usarlas, ya que se trata de agilizar el proceso y siempre será mejor el vídeo estrenado que el que se queda en el tintero por falta de assets. Eso sí, hay que ser conscientes de que eso significa que un gráfico o clip de vídeo de dichas galerías puede ser usado en otros canales, en otros vídeos, perdiendo así algo de originalidad de nuestro contenido. Y ojo que los assets de terceros siempre tendrán algún tipo de licencia de uso, ya sea Creative Commons o incluso copyright. Así que hay que investigar siempre cómo es legal usarlos para ahorrarnos problemas. Aquí os dejamos unos cuantos ejemplos de lugares gratuitos donde encontrar dichos assets. Tenemos Pexels, donde hay vídeos y fotografías de gran calidad. Mixkit, donde hay, entre otras cosas, un montón de plantillas de gráficos para Premiere. En Freesound podemos encontrar sonidos de todo tipo. Y la verdad es que para música lo mejor que podemos recomendar es la propia librería de YouTube. Y último consejo, recomendamos muy encarecidamente que antes de publicar un vídeo lo testéis. Por vosotros mismos, para comprobar que no haya errores ni fallos de codificación, pero sobre todo con alguien de confianza que os pueda decir cómo lo ven y qué cosas consideran que habría que cambiar. Incluir este paso en el proceso es fundamental para asegurarnos que hemos terminado el proceso de edición satisfactoriamente. Y hasta aquí la clase. Esperamos que os haya resultado útil y haya resuelto dudas sobre cómo encarar la grabación y edición de vídeos para YouTube. La semana que viene Noé nos explicará cómo crear miniaturas y títulos para YouTube, para que los potenciales espectadores se vean atraídos hacia vuestro contenido, ese contenido que habéis creado con tanto mimo y esfuerzo. Recordad que podéis usar el enlace a clases particulares del primer comentario fijado si tenéis ninguna duda extra. Y no os cortéis con darle al like y dejar comentarios en este vídeo. Aquí al lado os dejamos un par de clases que os van a resultar de lo más útiles y como siempre os podéis suscribir a nuestros canales, este que es el de clases y al secundario, donde estamos cada semana en directo. Venga, hasta la próxima.